En clases pasadas nosotros revisamos a los filósofos presocráticos y comentaba que se les conoce como presocráticos porque fueron aquellos que empezaron a generar diferentes explicaciones acerca de la naturaleza y fueron previos a Sócrates. Con el surgimiento de la filosofía de Sócrates y la implementación del método mayéutico, que es el que vamos a ver más adelante, se da ese punto de partida a la llamada filosofía clásica, donde van a dar o a surgir los principales exponentes de la filosofía griega, que van a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. En este momento vamos a iniciar con el fundador de esta nueva escuela de la filosofía clásica, que es justamente Sócrates y su método mayéutico. Este método fue dado a conocer por Platón y Sócrates es quien crea el método con este nombre. Se da a partir del proceso de la dialéctica socrática. Aquí cabe aclarar qué es dialéctica. Dialéctica se refiere al acto de entablar un diálogo. A eso se refiere la dialéctica. Y esa es la base en la cual está sostenido el método mayéutico. Utiliza o Sócrates emplea la llamada ironía, donde ensalzaba, o pues una otra palabra que podemos utilizar en lugar de ensalzar es enaltecer a las personas pretenciosas, y de manera irónica hacía preguntas que los hacía caer en contradicción hasta que las personas tenían que reconocer su ignorancia. Pero la mayéutica como tal consiste, o su significado es dar a luz a las ideas. Mayéutica quiere decir partera. Sócrates se imaginaba como que era un partero. Recordemos que el partero es aquel que ayuda a que un bebé nazca. Él hacía esta analogía, o también o podemos llamarle esta comparación, donde él consideraba que sería él un partero de almas. Era necesario que a los jóvenes se les ayudara a dar a luz a sus conocimientos. En otras palabras, el método mayéutico consistía en la idea que tenía Sócrates de que el conocimiento existía ya dentro del individuo y que solo bastaba con entablar un diálogo donde Sócrates podía iniciar una serie de preguntas con el fin de que la otra persona con la cual entabla el diálogo, su interlocutor, pudiera irlas contestando. Estas preguntas eran planteadas de manera tal que el interlocutor iba respondiéndose y al final llegaba a la respuesta de su propia pregunta, dando así la idea de que ese conocimiento realmente él ya lo tenía en su interior y que únicamente Sócrates lo que hacía era ayudarle a encontrar la luz, ayudarle a encontrar el camino, a hacer nacer esas ideas o ese conocimiento que ya de antemano estaba dentro de determinado individuo. Por eso se le llama el método mayéutico. Vamos a ver también la propuesta ética antropológica de Sócrates. Durante los siglos 5 y 6 antes de Cristo es donde surgen los filósofos del llamado periodo clásico. El ser humano se vuelve el tema principal de sus reflexiones. Y aquí es importante que tengamos bien clara esa diferenciación entre los filósofos cosmogónicos y los filósofos clásicos, ya que la principal preocupación de los cosmogónicos era entender la naturaleza con
ciertos conceptos como la physis o el arjé, mientras que los filósofos clásicos se interesan mucho más en entender al ser humano, y por eso es que se le llama antropológica. Recordemos que la antropología es el estudio del ser humano. Se da la propuesta ética de Sócrates, donde se afirma que el conocimiento de uno mismo y el análisis de la conciencia siempre son primordiales. El comportamiento moral debe dirigirse al bien y está regido por la razón. Los discípulos de Sócrates fueron Platón y Jenofonte. Y justamente Platón se va a volver el alumno, el discípulo más importante de Sócrates. Platón verdaderamente se llamaba Aristócles. Se le llamaba Platón porque era una especie de apodo que pues surgió a partir de que tenía una gran espalda, un personaje con una espalda muy ancha. Entonces Platón hace referencia a eso. Él vivió entre los años 427 al año 347 a.C. Fundó la escuela de filosofía llamada la Academia, en honor a Academos, que era un dios griego, donde además también se estudiaban astronomía, que es el estudio de los astros, los cuerpos celestes que se encuentran en el universo, la física y las matemáticas. En el dualismo antropológico de Platón se dice que la esencia humana radica en el alma y no en el cuerpo. Por ello, la organización social surgía de las tendencias del alma. Vamos a ver que Platón hace un estudio de cómo está conformado en alma más que en cuerpo el ser humano, el individuo, pero a la vez esto es una parte determinante de cuál es el lugar que este individuo va a jugar dentro de una sociedad y cuál es la conformación que va a tener esa sociedad en sí misma. Platón afirma que hay tres diferentes tipos de alma: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible, que vamos a explicar más adelante. Para Platón, en el interior de las personas existe una lucha de apetitos o deseos del cuerpo y las aspiraciones del alma, que está dirigida por la razón. A esto se le conoce como la concepción dualista del alma. Tales fuerzas, que por un lado son estos apetitos y deseos que tiene el cuerpo, y por otro lado la otra fuerza con la cual pelea son las aspiraciones mucho más altas que tiene el alma, y que, como lo dice, está regida por la razón. Esta lucha de fuerzas explican el proceso de conocimiento y de ahí surgen al ámbito político. Así es como se propone la conformación y constitución social que Platón va a plantear en el estado de su principal obra social, que es llamada La República. Él afirma también que la sociedad es el medio de vida natural del ser humano. Existe la moral individual y la moral colectiva. También en ese mismo trabajo de La República se plantea cómo gobernar. Tres medios son la forma idónea para este proceso, según Platón. Y todas tienen que ver con el tipo de alma que identifica él, que, como mencionábamos anteriormente, era la racional, la irascible y la concupiscible. El primer tipo de alma, que es la racional, la personalidad
de quienes tienen este tipo de alma se los lleva a ser los gobernantes. ¿Qué características tiene el alma racional? Pues la primera es inteligencia. Recordemos que racional viene por el uso de la razón. Entonces la razón nos lleva a desarrollar inteligencia. La generosidad y el buen uso que tiene la misma razón. Por eso es que estas características son las ideales para quien tenga que gobernar dentro de una sociedad. El otro tipo de alma es el alma irascible. Esta le pertenece a los militares, o la tienen los militares. ¿Por qué? Porque sus características es que es un alma impulsiva y agresiva. Esto los lleva a tener la fuerza, la fortaleza para poder cumplir con los deberes y la disciplina que tiene la personalidad militar. El tercer tipo de alma es el alma concupiscible. Esta lo tiene la gran mayoría de los individuos parte de una sociedad, y en este caso pues los obreros, así lo ve o lo plantea Platón, porque son los que sirven para la producción de los recursos necesarios que sostienen a esta sociedad. Platón establece una relación entre los ciudadanos y cada una de las formas de gobierno. La aristocracia, que es el tipo de gobierno en el cual solo tienen acceso al poder los individuos considerados superiores o mejores dentro de una sociedad. La timocracia, que es una degeneración del régimen aristocrático, tiene su origen en la ambición y la pasión por el poder sobre cualquier forma de gobierno racional. La oligarquía, que es el gobierno de los ricos, y la tiranía, que es la forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder total o absoluto, no está limitado por unas leyes y especialmente se obtiene por medios ilícitos. Por lo mismo, abusa de él. Todos estos elementos son los que Platón plasma en su obra más conocida, que es La República. Bien, los invito a ver la siguiente videoclase donde continuaremos con Aristóteles, que va a ser justamente discípulo de Platón.